Buenas tardes. Vamos a hacer inicio a esta audiencia. Muy buenas tardes, doctora. Hoy lunes 14 de octubre del 2024, siendo las 2:30 de la tarde, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, llevará a cabo la audiencia pública virtual de revisión de oficio de prisión preventiva del investigado Heiner Alvarado López, en el proceso que se le sigue en la carpeta 5-2023-1. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenas tardes, señor juez supremo. Muy buenas tardes, señores abogados, a las partes procesales que han concurrido a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema, adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en representación del Ministerio Público. Con los demás datos, bueno, que se tienen en la carpeta, sin embargo, tengo que indicar es el domicilio procesal está ubicado en el edificio principal del Ministerio Público, en Avenida Bancay, Quinta Cuadra, piso 8, 836, el número de oficina, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.p, casilla electrónica 16255 para efectos de notificación. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Por la defensa, el señor Alvarado. Su Excelencia, muy buenas tardes. A través de usted, buenas tardes a la señora representante del Ministerio Público y a todas las personas presentes en la sala de audiencias virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 38705, casilla SINOE 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596. Abogado defensor de don Heiner Alvarado López. Gracias, doctor. Bueno, como está citada esta audiencia, esta es una audiencia de revisión de oficio que está establecida en el código y que hay que hacerla cada determinado tiempo, en este caso cada 6 meses, ¿no? Con lo cual voy a dar el uso de la palabra primero a la fiscalía y luego a la defensa. ¿De acuerdo? Doctora Mesa. 15 minutos, por favor. Su micro, doctora. Bien, muchas gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita se declare infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el investigado Heiner Alvarado López en la investigación preparatoria seguida en su contra por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado peruano y en consecuencia se declare la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva dictada en su contra. Señor juez supremo, mediante resolución número 3, auto de revisión de oficio de la prisión preventiva de fecha 12 de enero del 2024, emitida por su despacho supremo, se declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el indicado investigado y en consecuencia declaró la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, confirmada la misma mediante resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la apelación 32-2024, de fecha 14 de febrero del año en curso. Señor juez, en la jurisprudencia nacional ha quedado ya zanjado que con relación a la cesación de la prisión preventiva, que para todos los efectos resulta siendo el mismo el mismo objetivo al realizar el control oficioso, en el fondo lo que se pretende es que esta audiencia concluya en una cesación de la prisión preventiva impuesta al investigado, como hemos indicado, Alvarado López. Pero debemos de tener en cuenta que esta medida solo procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta necesario sustituirla por la medida de comparecencia, estando habilitada la defensa técnica en este caso para presentar los elementos de convicción o los actos de investigación que determinarán los elementos de convicción con tal fin. Así también se ha señalado en la resolución de apelación 32-2024 de la Corte Suprema de fecha 14 de febrero del 2024, en
cuyo fundamento 10º se ha precisado en la parte infan que la revisión oficiosa de la prisión preventiva está sometida a la evaluación de novedosas circunstancias soportadas en elementos de juicio debidamente conocidos que desestabilicen los presupuestos y motivos de su imposición. En otros términos, se debe haber modificado el estado de cosas que dio lugar al dictado de la medida coercitiva. Igual, en el fundamento 10º de la indicada resolución en la apelación 32-2024 se precisa que se edifica esta medida a partir de nuevos elementos materiales de investigación o de prueba. Esos elementos, además de su pertinencia, utilidad, conducencia y suficiencia para demostrar que no concurren los motivos de la imposición de la prisión preventiva, esto es, de acuerdo al principio de razón suficiente, deben ser previamente revelados o incorporados a la investigación por las partes. Debe de haber una revelación, dice también la resolución, o en su defecto han de ser notorios o contrastables objetivamente por cualquier persona, que es el principio de contrastabilidad. Habiendo precisado también que no se habilita un reexamen centrado únicamente en los elementos de convicción que sustentaron su imposición. Además, que no se trata de verificar si se refuerzan o no los requisitos para la imposición de la medida coercitiva, si no se reforzaran, igual subsistiría el estado de cosas inicial y por ende la prisión preventiva. Y si no se constatan esos hechos, si se desvirtúan, desaparecen o suprimen esos requisitos que justificaron la concurrencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. En ese sentido, señor juez, en esta audiencia se debe discutir exclusivamente sobre la permanencia de los presupuestos materiales que dieron lugar a que la Sala Penal Permanente, revocando la resolución emitida por su despacho, impusiera la prisión preventiva contra el investigado Heiner Alvarado López, conforme así también lo establece el artículo 282, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dispone que se deben evaluar la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Esto es, la subsistencia de los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva, así como si los elementos de convicción recabados con posterioridad inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. En esa línea, se debe indicar que aún subsisten los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonable la comisión del delito que se atribuye al investigado Alvarado López, a quien, de acuerdo a la tesis fiscal, se imputa integrar la presunta organización criminal como mando operativo. De otro lado, la prognosis de la pena, ahora con la modificación del decreto legislativo 1585, superior a 5 años, no ha variado. Y además tampoco ha variado o subsiste el peligrosismo procesal al no haberse desacreditado el mismo, conforme así también ya lo ha señalado al resolver la apelación la Sala Penal Permanente. En efecto, advertimos, señor juez, que la parte imputada no ha ofrecido elementos de juicio con los que podrían haber desvirtuado o puesto en tela de juicio los presupuestos materiales que fueron el sustento para imponer la medida coercitiva, y menos fluye de manera objetiva de los actuados en la carpeta fiscal que existan nuevos elementos de convicción que desestabilicen o enerven la fuerza de los que sirvieron de sustento para la imposición de la medida coercitiva contra el investigado Heiner Alvarado López. Por el contrario, esos elementos de convicción se han visto fortalecidos con los nuevos elementos de convicción recabados en la preparatoria que inciden en la vigencia de los presupuestos de la prisión preventiva. Así tenemos el oficio remitido por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Discúlpeme, doctor. El número 17-2024, MPCH, de fecha 29 de enero del 2024.
remitiendo información respecto a la obra Creación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de las localidades de Yumpe, Usquipa, Caulicas, de la provincia, distrito de Jalca, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. Obra que también habría sido beneficiada con el decreto de urgencia 102-2021. Tenemos también el oficio 29-2024, JUS PGE-PG de fecha 8 de febrero del 2024, remitido por la Procuraduría General del Estado, con el que remite información respecto al mejoramiento y ampliación de servicio del sistema de agua potable y saneamiento básico en el caserío Osgosgón, Paucamonte, distrito de Condebamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, obra que también habría sido beneficiada con el decreto de urgencia 102-2021 y la participación, lógicamente, para la emisión de dicho decreto supremo fue del señor Heiner Alvarado López, y como lo ha manifestado en su oportunidad, y esa prueba ya se tiene valorada al momento de evaluar la prisión preventiva en aquel entonces, en ese entonces el ministro de Economía manifestó ya en la investigación que en efecto habían propuesto la emisión de este decreto de urgencia 102-2021, el ahora investigado Alvarado López, y sin mayor sustento y sin haberse fundamentado, fue aprobado en aquella sesión de Consejo de Ministros. Bien, tenemos también el correo electrónico de fecha 9 de febrero del 2024, remitido por la Municipalidad Distrital de Pumahuanca, quien remite la información relacionada a la obra Creación de Servicio de Agua Potable y Unidades Básicas de Saneamiento en el Caserío Sondor y anexos Alambique, Alto Sondor, Choro Blanco, del distrito de Pumahuanca, Jaén, Cajamarca. Obra que también habría sido beneficiada con el decreto de urgencia 102-2021, en el como hemos indicado, ha tenido participación activa el ahora investigado. El oficio 236-2024 MDHA de fecha 17 de marzo del 2024, remitido por la Municipalidad Distritiva de Huarongo, igual ha enviado documentación vinculada a la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Naranjo Chacas, entre otros, de Cajamarca, obra que también habría sido beneficiada con el decreto de urgencia 102-2021. El oficio 189, perdón, el oficio número 121-2024 MDCA de fecha 12 de marzo del 2024, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Condebamba remite diversa documentación vinculada a los caseríos Osgosgón y Paucarmonte, entre otros, de Cajamarca, Cajabamba, Cajamarca, obra que también habría sido beneficiada con la dación del decreto de urgencia 102-2021. Igual tenemos el oficio 20-2023 remitido por la Municipalidad de Anguía, que da cuenta e informa sobre la obra de mejoramiento, ampliación del sistema de agua y otros en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Acreditará el favorecimiento en la adjudicación de la Buena Pro y en la ejecución de la obra a las empresas ligadas al imputado Heiner Alvarado López en su condición de exministro de Estado. Tenemos también la declaración testimonial de Roger Sumaeta Cerván, recabada el 19 de julio del 2024, quien en relación a la pregunta si conoce o no al investigado Heiner Alvarado López, él manifestó que el señor Alvarado López trabajó en la Municipalidad de Chachapoyas como gerente de infraestructura y gestión, lo que se vincula con el direccionamiento de obras por parte de la presunta organización criminal, debido a que dentro del Decreto Supremo 102-2021 se
incluyó a la municipalidad de Chachapoyas para ser beneficiada con el mejoramiento o presupuestos que se precisaban en ese decreto de urgencia. Y como ya hemos indicado, en esa provincia, en la municipalidad indicada, ha laborado el ahora investigado Heiner Alvarado López. Asimismo, indicó respecto a la obra creación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el distrito de la Jalca, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, que dicha obra no contaba con asignación presupuestal. Sin embargo, su inmediato superior, esto es el gerente John Percy Salazar Arce, incorporó y se le asignó un presupuesto con dicho fin. Esto se entiende y eso es lo que se va a acreditar, precisamente beneficiado y con intervención del ahora investigado Heiner Alvarado López. Estos nuevos elementos de convicción y hay otros más que inciden en la vigencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva impuesta al investigado. Por tal razón, el Ministerio Público solicita se declare la subsistencia de los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva contra Heiner Alvarado López y en consecuencia declare infundado el cese de prisión preventiva. Debemos indicar que aún la investigación, el estado de la investigación es continuar la investigación preparatoria con la disposición de muchos otros elementos de convicción que aún no se han realizado. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctora Abanto tiene la palabra por el mismo tiempo. Su Excelencia, puntualmente. Creo que el Ministerio Público no ha tomado conocimiento de que el 9 de agosto de este año se dictó la ley 32.108 y que hace poco, en la casación 2637-2023 nacional, la Corte Suprema ha detallado los presupuestos del delito de organización criminal y ha señalado que son quienes organizan, que haya quien organiza, constituye o integra una organización criminal con una agravante específica cuando se trata de líderes, jefes, financistas o dirigentes de la organización. 2. Con la consolidación de una compleja estructura desarrollada y de mayor capacidad operativa. 3, compuesta por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. 4, con reparto de roles para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años. Y 5, que persigan la obtención del control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico, solo determinados delitos graves en función a la obtención de beneficios económicos. Si revisamos, Su Excelencia, la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, esta se basó en el tipo anterior del delito de organización criminal y analizó los elementos aportados, y si los contrastamos hoy día, podemos encontrar que habiendo tenido más de 2 meses Internet se había detenido. Sí, doctor, pasó algo con el Internet, pero Sí. no sé si fue el mío o el suyo, porque se me fue a caer la pantalla. Ya. ¿Ya? Adelante. Entonces le decía a Su Excelencia, Me estaba terminando de hablar de la ley. es evidente que el quinto elemento del delito de organización criminal no se ha aportado, como no hay elementos de convicción que tiendan a aportar o a sufragar la exigencia de que concurra el quinto presupuesto del que habla la Corte Suprema. Y en ese sentido, atendiendo a que la jurisprudencia citada por la propia representante del Ministerio Público señala que la revisión periódica se rige por la cláusula rebus sic stantibus, que por lo tanto no puede determinarse en abstracto ni solo por nuevas alegaciones interpretativas de lo ya examinado al emitir la medida cautelar.
está sometida a la evaluación de novedosas circunstancias soportadas en elementos de juicio debidamente conocidos que desestabilicen los presupuestos y motivos de su imposición. En este caso, la defensa de General Alvarado sostiene que a partir de la modificación normativa y dado el silencio del Ministerio Público, la ausencia del quinto elemento identificado por la Corte Suprema en el fundamento sexto de la casación 2637-2023 nacional, nos coloca ante un escenario distinto, porque el primer presupuesto de la prisión preventiva no concurriría. Porque como se ha quedado también establecido claramente, para que se dicte la prisión preventiva se requiere la concurrencia de graves y fundados elementos de convicción que cubran todo el tipo penal, no una parte. Y por otro lado, su excelencia, si se revisa la carpeta, no hay un solo acto que haya consolidado la hipótesis de la Fiscalía. Ninguna persona dice que el señor General Alvarado López haya solicitado o pedido o presionado o pedido que las obras se ejecutaran de tal manera o en tal dirección. Lo único que escuchamos del Ministerio Público es el alegato de que porque fue gerente en una municipalidad y esta municipalidad recibió dinero para una obra, se deduce una actuación de una organización criminal, lo que es un salto lógico espectacular. ¿Cuál es la relación directa? ¿Cómo se puede inferir que del hecho que una persona haya tenido un empleo en una entidad pública, que el hecho de que esa entidad pública después obtenga la financiación de obras, de esto se concluya o se siga que es miembro de una organización criminal? Hay que recordar además otra cosa, Su Excelencia, que debe tenerse presente en la misma casación que he citado, y es que el Ministerio Público con frecuencia incurre en el error de confundir la integración a una organización criminal. Es importante lo que dice la Corte Suprema aquí. En esta línea es de puntualizar que no es lo mismo ser integrante de una organización criminal que ser una persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, extraneus. Lo que el tipo delictivo castiga es la integración del sujeto en la organización, con las características ya indicadas, relevantemente estructura compleja con relaciones de jerarquía y disciplina y reparto coordinado de tareas o funciones con los distintos miembros con permanencia en el tiempo cuya finalidad es la comisión de delitos graves como producto de una voluntad colectiva superior y diferente de la voluntad individual de sus miembros, y no en la actividad de la organización, de suerte que se sanciona la pertenencia como rasgo caracterológico del sujeto más que su participación relevante en la actividad ilícita. Y un último dato, su señoría, por el que pedimos que se dicte que como producto de la revisión periódica se establezca la conclusión de esta prisión preventiva. Y es que se supone que, como ha dicho la propia señora fiscal, que el Consejo de Ministros aprobó el decreto de urgencia sin reflexión alguna, más o menos es lo que se nos ha dicho. Pero no se ha tenido en cuenta que para que se apruebe un decreto de urgencia que solo puede darse para materia económica financiera, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas resulta central y nadie ha encartado al señor Pedro Franque, ni al viceministro de Hacienda, ni al director de Presupuesto Público, ni al director de Crédito Público. De lo que se sigue, que tiene que haber habido informes que sustentaron el decreto de urgencia, que están siendo escamoteados por el Ministerio Público, para que no se entienda con claridad que el procedimiento de aprobación del decreto de urgencia fue absolutamente regular. El señor General Alvarado no aprobó solo el decreto de urgencia. El señor General Alvarado votó junto con los demás ministros. Y el voto decisivo para un decreto de urgencia es el voto del ministro de Economía y Finanzas. Y el ministro de Economía y Finanzas no está encartado. Entonces, ¿cómo es posible sostener la conclusión de que el señor General Alvarado, que se habría fortalecido la tesis de que se aprobó por gestión de General Alvarado? No funciona así un decreto de urgencia, Su Excelencia. Por estos fundamentos, respetuosamente, la defensa de General Alvarado solicita que en vía de revisión periódica oficiosa de la prisión preventiva, se disponga la conclusión de esta como corresponde. Muchas gracias. Gracias, doctor. La doctora Mesa para su réplica. Bien, señor juez,
tenemos que indicar lo siguiente. En efecto, al hacer la locución hemos indicado que ha tenido participación en la dación del decreto de urgencia 101-2020. Perdóneme, voy a tener la precisión. 101. Perdón, es el decreto de urgencia 102-2021. Efectivamente, tenemos que indicar que no olvidemos que quien en ese momento era el presidente de la República, ahora es investigado también en esta carpeta fiscal, José Pedro Castillo Terrones. Hemos indicado en su oportunidad que él se le atribuía a él ser el presunto líder de la organización criminal, y en la organización criminal se han enquistado no solamente en el Ministerio de Vivienda y Construcción, también en Transportes y Comunicaciones, así como en la empresa, en una empresa del Estado, y precisamente desde ahí no solo lograron copar con personal, y como se va a demostrar y se está demostrando en la investigación preparatoria, entre otros, en el Ministerio de Vivienda y Construcción, a cargo del ahora investigado, el señor Heiner Alvarado López, quien precisamente fue el promotor de que se diera este decreto de urgencia 102-2021. Si bien, como ha manifestado la defensa técnica, no se indica cuál es el procedimiento que tiene que seguir el decreto de urgencia para ser aprobado efectivamente, todos conocemos cuál es el trámite que tiene que seguir. Es un trámite bastante lato y engorroso. Sin embargo, ese decreto de urgencia aún no se era aprobado por el gobierno, o en ese entonces por el Consejo de Ministros, y precisamente es ya con la intervención del ahora investigado Heiner Alvarado López que se impulsó la aprobación de este decreto de urgencia 102-2021, y en él se incorporaron a varias empresas que no habían sido consideradas en su oportunidad para que puedan ser beneficiadas con el presupuesto, y de ese modo generar, entre otras, la participación incluso de empresas que podrían haber tenido y tienen alguna relación, y se dice eso es de acuerdo a la tesis fiscal, con no solamente Pedro Castillo Terrones, sino también con el señor Heiner Alvarado López, las empresas que han sido beneficiadas con la Buena Pro en aquellas, o con el decreto de urgencia 102-2021. Tenemos que también decir lo siguiente: la modificación del artículo 317 del Código Penal no es un elemento de convicción a ser evaluado en esta audiencia. En la audiencia, como hemos manifestado, se deben evaluar los nuevos elementos de convicción que permitan establecer que la situación existente al momento de la imposición de la prisión preventiva ahora han variado, lo que no es el caso, porque como hemos indicado, la modificación definitivamente del artículo 317 del Código Penal no puede ser considerado como un elemento de convicción. Y si a criterio de la defensa técnica resultan los hechos que se investigan y que se atribuyen a su patrocinado resultan atípicos, debe recurrir en la vía correspondiente para hacer valer su derecho. El cambio de jurisprudencia, por tanto, tampoco puede ser considerado como nuevo elemento de convicción para ser valorado en esta audiencia por su despacho, y de ese modo disponer, entre otros, la cesación de la prisión preventiva, como ha solicitado la defensa técnica, porque, como ya hemos dicho, es en otra vía que hará valer sus derechos la defensa técnica para conseguir, en todo caso, si es que así lo considera, de que los hechos que se atribuyen a su patrocinado es atípico. Por lo demás, señor juez, reitero el pedido del Ministerio Público para que en su oportunidad se declare infundada la revisión
de oficio de la prisión preventiva y por tanto se declare subsistente los presupuestos que dieron lugar a la imposición de la medida de prisión preventiva dictada contra el señor Heiner Alvarado López. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Abanto, tiene usted la palabra para la dúplica. Su Excelencia, rápidamente y de la manera más metodológica posible. Artículo 268, literal A, del Código Procesal Penal. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Presupuesto que tiene que tenerse presente marca la interacción entre la norma y el aporte de elementos probatorios que debe dar el Ministerio Público y que tiene que llenar cada uno de los elementos o los presupuestos del delito, los elementos objetivos y subjetivos del delito. Así que no se puede cerrar los ojos. Segundo, su señoría, quien marca el contenido de la revisión periódica de la prisión preventiva, me van a disculpar, no es la Corte Suprema, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cito fundamento 116 de la sentencia Montesinos Mejía versus Ecuador, que dice exactamente esto, su señoría. La Corte ha determinado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no de mantener las medidas cautelares que emitan conforme a su propio ordenamiento. La detención preventiva debe estar sometida a revisión periódica de tal manera que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. El juez debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que impone la ley. No pide exclusivamente elementos de convicción como erróneamente señala el Ministerio Público. Lo que pide es mirar el cuadro completo y ver si hoy se cumplen con los presupuestos de la prisión preventiva y hacer ese cotejo. Y lo que nos ha dicho el Ministerio Público es que no puede sufragar el quinto elemento. Y como no puede sufragar el quinto elemento, no existen elementos fundados y graves de la comisión de un delito, porque el hecho que están presentando es un hecho que no, y los elementos que aportan son hechos que no se subsumen en este momento por su postulación, no por acción de la defensa. Y el Ministerio Público ha tenido 60 días, más de 60 días, para completar esta deficiencia y no lo ha hecho. Por lo tanto, su señoría, es evidente que no concurre el primer presupuesto de la prisión preventiva, pero además se ha dicho cosas aquí que es preciso cuestionar. Empresas beneficiadas por un decreto de urgencia. ¿Alguien ha leído el decreto de urgencia 102/2021, su excelencia? Los decretos de urgencia no pueden entregar dinero a particulares ni empresas. No hay una sola empresa beneficiada en el decreto de urgencia. Y 3, decir más de 18 meses después de que se ha privado de la libertad a alguien que podrían haber tenido o tienen relaciones algunas empresas que hicieron las obras con el señor Heiner Alvarado, es un grito desesperado al vacío. Más de 18 meses después, el Ministerio Público solo puede lanzar una nueva hipótesis. Su excelencia, la prisión preventiva ha devenido en inconvencional, en inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, usted debe hacerla cesar. Muchísimas gracias. Gracias. Solamente para indicar, igual que habíamos manifestado, señor juez, efectivamente la jurisprudencia nacional y menos la convencional puede ser considerada como... Doctora, ya terminó el debate. Gracias, señor juez. Ok. Señor Alvarado, te voy a dar 3 minutos, 4 minutos máximo, si tiene algo que agregar. Su micro. ¿Se me escucha? Ahora sí. Muchas gracias, Su Excelencia. Muy buenas tardes con todos los presentes en esta diligencia. El día de hoy, 14 de octubre del año 2024, se cumplen 533 días que fui detenido de manera ilegal, ya que no existía resolución alguna que así lo ordene. 533 días, Su Excelencia, detenido por haber realizado mi trabajo. Sí, es así como se escucha. El pretender aminorar las brechas de falta de agua, desagüe, pistas, veredas, que tanta falta le hacen a nuestro país. Se hace mención al decreto de urgencia por muchas veces.
la documentación para la gestión de este decreto de urgencia 102-2021 del 29 de octubre de 2021 promulgado en esta fecha, fue facilitada en su integridad por mi persona hacia la Fiscalía de la Nación en las más de 20 oportunidades que fui a explicar lo concerniente de la gestación de este decreto de urgencia. Quiero también poner de manifestación, ya que se hace mención por parte de la Fiscalía, de que existían empresas a las cuales solamente se menciona, mas no se dice en efecto cuáles fueron o cuál es el enlace de estas con mi persona. Vuelvo a repetir, son 533 días que yo estoy privado de mi libertad, en las cuales la Fiscalía ha venido solamente por una vez, Su Excelencia, a visitarme a esta prisión. También quiero hacer de mención que la eficiencia del grupo de trabajo conformado por profesionales de altísimo nivel que existían en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue que se gestó para que los proyectos de este decreto de urgencia quedasen con contratos firmados a finales del año 2021. Esto no hubiese podido ser de mejor manera si no hubiera existido el trabajo entrelazado entre el Ministerio de Vivienda, el organismo supervisor de contrataciones con el Estado y la Contraloría General de la República, que también tuvieron pertinencia y manifestación en su momento respecto a cómo se trabajó este decreto de urgencia. Agradezco otra vez a todos los profesionales que apoyaron en la gestación de este trabajo. Con lo que acabo de mencionar, Su Excelencia, queda claro que podemos discernir en la interna del trabajo, que podemos tener diferentes formas de pensar, de ideologías, pero se puede llegar a concretar el beneficio mayor que es el bienestar de nuestro país. Quiero terminar, Su Excelencia, diciendo que ya es momento de deponer ese narcisismo de las pequeñas diferencias y reunirnos por el bien común y el bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, así como al señor Alvarado, quien es el imputado que está privado de su libertad, se va a expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 15:09 de la tarde, se cierra la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, Su Excelencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.